Bendiciones para todos en este día maravilloso que el Señor nos ha regalado. Le damos las gracias al Señor que nos permite nuevamente reunirnos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. A Él hemos venido a glorificar. A Él hemos venido a exaltar. Y por eso podemos confiadamente estar en su presencia, con la certeza y la seguridad que Él está donde su nombre es invocado, donde hay corazones humildes que de verdad esperan encontrarse con Él. Y aquí estamos, estos corazones sedientos, humildes, deseosos, ansiosos de un encuentro cara a cara con nuestro Señor, con nuestro Hacedor, con nuestro Salvador. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos, nos alegremos en Él y confiadamente en su presencia podamos disfrutar de todas las promesas dadas a los hijos de Dios. Amén. Así que, querido hermano, hoy con tu corazón, con tu mente, con tu voluntad dispuesta, decide adorar a tu Dios. Decide voluntariamente rendirte y entregarte como una ofrenda de sacrificio vivo ante Él, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Él es ese buen pastor que da la vida por sus ovejas. Él es el que nos cuida y nos infunde aliento en el día de la necesidad. Él es nuestro Dios. Por eso quisiera comenzar leyendo la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el Salmo 23. Un salmo hermoso, un salmo muy conocido. Jehová es mi pastor. Esta mañana, esta madrugada me levanté con esta palabra en mi mente. El Señor la trajo a mi memoria y de verdad que pude disfrutar de esa seguridad de que Él es mi pastor y que nada me falta, porque Él es mi ayudador. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Cordial saludo, apreciados hermanos y amigos. La oportunidad que Dios nos da de predicar su palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es un privilegio maravilloso, una oportunidad que muchos anhelan tener, incluso ángeles, de predicar su verdad. Y nosotros tenemos ese privilegio de poder hacerlo. No solamente una persona como yo que se coloca delante de otras, como el día de hoy y ahora, a predicar, sino que usted también lo que está recibiendo por parte de Dios, a través de su escritura, usted puede multiplicarlo, replicarlo a otros que necesitan conocer el mensaje de la verdad de Cristo Jesús, porque es la fe que nos identifica. Los que somos creyentes en Cristo Jesús sabemos que es de vital importancia, y digo vital consciente de lo que digo, porque es de vida o muerte para muchos que necesitan oír el mensaje de salvación, el mensaje de nuestro Rey y Señor. Así que en otros lugares de la tierra también se está predicando el Evangelio y no todos están tan cómodos como nosotros hoy. En muchos lugares están sufriendo. En estos días ya sale la lista mundial de persecución que realizan nuestros hermanos del Ministerio Puertas Abiertas. Y con el favor de Dios, pronto, creo que el próximo fin de semana, tendré la oportunidad de compartirla. Aunque es bueno conocerlo, no son cifras muy alentadoras, porque ¿de qué se trata esta lista? Esta lista
trata de los países más perseguidos por predicar el Evangelio de Cristo Jesús, por llevar el mensaje a otras naciones, a otras gentes, por llevar ayuda al perdido, por hablar de esperanza al necesitado, al que no tiene esperanza, y llevar vida a aquellos que están muertos. Y por eso muchos sufrimos persecuciones. Colombia está dentro de esa lista y hace parte, se hace un listado de las 50 naciones más perseguidas, o la iglesia donde es más perseguida en estas 50 naciones. Y sin quererme adelantar, creo que nuestro país, Colombia, creo que se va a acercar un poco más a ser más perseguida de lo que antes era, a causa de muchos cambios que se han dado en los últimos tiempos. Sabemos que el Espíritu de Dios está en su iglesia y que a pesar de que seamos perseguidos, podremos seguir predicando el Evangelio del Reino hasta que Él venga, nosotros, su iglesia. Así que damos gracias a Dios por este ministerio de Puertas Abiertas y damos gracias a Dios también por cada uno de nuestros hermanos que a pesar de las circunstancias continúa predicando la verdad. De hecho, si usted se pone a sacar cuentas, usted encontrará otros lugares donde el mensaje no es el Evangelio, sino el yo, el ego. Y quería completar pues lo que había empezado a comentar en el tema anterior. Aprendimos mal la palabra egoísmo, confundiéndola con que no queremos compartir lo que tenemos, pero si nos vamos a lo que es la palabra en sí, egoísmo es una palabra compuesta por ego y por la terminación ismo, que significa movimiento, y es un movimiento al yo. Eso es egoísmo, eso es egoísmo. Y de pronto nosotros sí la tenemos en una connotación que tiene que ver más con no querer compartir lo que tenemos nosotros. Tal persona es egoísta porque no presta su carro, tal persona es egoísta porque no me prestó la ropa o no me quiere regalar de lo que tiene, es egoísta. No, pensemos que realmente el egoísmo es el culto al yo, la elevación de nuestra propia persona. Y tristemente el egoísmo ha entrado en mucha congregación hoy, que se hace llamar iglesia y anuncia un mensaje de ego y no el mensaje de salvación. Mientras que la Escritura dice, quien quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Hay otras que dicen, tú lo vas a lograr todo, nadie te podrá superar, las puertas para ti están abiertas porque tú lo has decretado, porque tú eres el hijo preferido de Dios, etc. Cuando la verdad de la Escritura dice es que bienaventurados somos los que lloramos porque seremos consolados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos será el reino, ¿verdad? Entonces tenemos que entender realmente que poder juntar personas con falacias, fábulas y con mensajes motivacionales para alimentar el yo, el ego de la gente, es más fácil para conglomerar personas, pero lo triste es que esto no es el mensaje que el Señor trajo para nosotros. Tristemente, lo que hemos conversado hacía ya una semana, nuestra fe estaba como fundada o basada en querer pretender cosas que anhelamos y que esa fe que tenemos, el Señor nos va a permitir que nosotros obtengamos todo eso. Si vamos a la Escritura, quiero que me acompañe por favor Hebreos capítulo 11, verso 1, y encontramos la definición más explícita acerca de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1, dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lamentablemente, hermanos, hemos visto cómo nuestra fe ha sido más bien tergiversada y la tendencia que hay es que estás enfermo, está bien, pide con fe. Necesitas un empleo, pide tu empleo con fe. Te hace falta dinero, ten fe, Dios te va a dar dinero. No tienes un esposo, un marido, o una esposa, o una mujer, entonces pídesela que el Señor te la va a dar si tienes fe.
¿Te van a aumentar el sueldo? Claro, si tienes fe. Cuando explícitamente la Escritura ha explicado que el mismo Señor ha dicho en su palabra que no nos afanemos por lo que habremos de vestir, de comer, ¿verdad? No nos afanemos, cada día traerá su propio afán, y que el alimento, así como las aves comen sin trabajar, tenemos un Padre que nos sustenta. De pronto no comeremos lo que anhelamos, lo que queremos, pero sí el Señor permitirá que cada uno de nosotros tenga su provisión. Es una promesa para sus hijos. Él sabe de qué tenemos nosotros necesidad. Y si vamos a ser afligidos en algún tiempo, pues será por un tiempo, porque no será para siempre. La aflicción de los hijos de Dios es temporal, porque sus promesas van mucho más allá de las cosas que podemos tener aquí en esta tierra. ¿De acuerdo? El Evangelio no es egoísta. No es egoísta, no promueve el movimiento al ego humano. No, por el contrario, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él pueda crecer. Y es difícil, sé que es difícil de entender para muchos hoy en día, cuando han contaminado su mente y su corazón con un evangelio que no tiene nada que ver con las palabras que nuestro Señor enseñó. De hecho, habla hasta de los ladrones cuando viene alguien a robarte tu capa, ¿verdad? Dale lo otro también. Si te viene a robar los zapatos, pues entrégale la camisa también. De pronto necesita la pinta completa. Y si lo analizamos, eso no tiene nada que ver con que nos ufanemos ni que nos sentamos más, ¿verdad? Si te hieren en una mejilla, dice, coloca la otra. No como otras doctrinas enseñan. Nadie te podrá hacer frente, está bien, nadie te podrá hacer frente, pero si analizamos bien, ese mensaje en ese momento no era para toda la iglesia, era específicamente para un hombre. Y por si acaso, quiero aclarar que sí tenemos promesas de las cuales Dios nos va a defender a nosotros, pero entender que con esto de que nadie te podrá hacer frente, subestimamos la autoridad policial, gubernamental, la autoridad de los padres, la autoridad de los jefes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se tergiversa el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y de hecho puedo contar una anécdota. Cuando salía de viaje a misiones con algunos compañeros, algunos prestaban sus carros, íbamos en sus carros y nos enterábamos en el camino que había algunos incluso que los documentos del vehículo estaban vencidos, el SOA, de ese tipo de cosas. Y el tipo de oración que se hacía era: haznos invisibles ante nuestros enemigos. Por favor, era un acto de irresponsabilidad, transportándonos nosotros, pero se tomaba esa cita para decir que nuestros enemigos eran los policías que iban a colocarnos una infracción de tránsito por circular en las carreteras de Colombia con un SOAT o un seguro obligatorio de accidente de tránsito. Entonces, haznos invisible ante nuestros enemigos era utilizar la Escritura de un modo en que el Señor no nos está permitiendo a nosotros. Entonces, entender que la Escritura no habla para elevar el ego del hombre, sino por el contrario, nos lleva a que nosotros bajemos la guardia, dependamos de Dios, seamos dependientes del Señor, y que aunque no vivamos satisfactoriamente o celebrando las aflicciones, entender que cuando la aflicción llega, muchas veces es porque el Señor la permite, otra porque nosotros nos metemos en problemas, pero todo esto va a pasar, ¿de acuerdo? He tenido la fortuna, nuevamente el Señor ha permitido que este año continúe laborando, no solamente aquí en el área ministerial, sino también en la entidad con que trabajo, y le debo eso al Señor. Gracias a Dios puedo decir, mi esposa, mi familia, mis hijos, ahora mi nieto, hacen parte de la familia, y suplico al Señor que siga guardándolos y llevándolos a nuestros hijos, a toda nuestra familia, a nuestros hermanos. Tristemente pues no están los padres, nuestros padres, pero sabemos que ellos están bajo una promesa. Así que el tener una familia es un privilegio muy grande, el poder trabajar es algo maravilloso, el poder tener salud es imprescindible para seguir adelante, pero cuando la salud se afecta,
entendamos, hermanos, que dependemos de Dios. Y muchas veces hemos clamado un milagro de salud y no lo hemos tenido, y eso no hace a Dios malo, sino que nosotros sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan a bien. En mi caso he podido padecer condiciones de salud que no se quitarán mañana, a menos que Dios lo decida, y que no ha sido por algo que quizá de pronto yo hice, una situación congénita que me ha venido afectando, y eso no me quita a mí la oportunidad de seguir predicando y seguir viviendo en gozo para Dios, sino que a pesar de las circunstancias podemos seguir trabajando para Dios. A pesar de que hay problemas en el hogar, ojalá no seas tú el causante, y si eres tú el causante tienes la medida de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo y tratar de llevar tu hogar de acuerdo a la voluntad de Dios y seguir adelante. Todos estamos aún en un llamado a la fe, y este año es nuestra serie para recordar que a pesar de las circunstancias hemos sido llamados a la fe. A pesar de las circunstancias, y cuando digo circunstancias, lo primero que uno se imagina son cosas negativas, ¿verdad? Cuando habla de circunstancias. Pero las circunstancias también pueden ser positivas, de alegría, de empleo, de prosperidad, circunstancias, no importa. Son solo circunstancias. Pero a pesar de las circunstancias tenemos un llamado a la fe. Sean buenas las cosas que nos pasan, o sean malas, o sean regulares, o si no pasa nada, que es muy poco probable, siempre va a pasar algo, siempre hay algo ahí por el cual tú tengas que estar en movimiento. Entender que el Señor nos está llamando a que vivamos de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a hablar de los fundamentos de nuestra fe, o el fundamento de nuestra fe. Entender que un día, así como dice la Escritura en Génesis capítulo 15, verso 6, usted lo encuentra allí en la pantalla. Génesis capítulo 15, verso 6. Antes de la ley, antes de cualquier otra cosa, dice la Escritura que el Señor le dijo a Moisés que escribiera la condición de Abraham. Dice la Escritura, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Más allá de nosotros vivir tratando de interpretar Hebreos 11:1, donde es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y esta lucha que a veces no entendemos, como este juego de palabras, pareciera que fuera algo que no pudiéramos llegar a entender. Pero en el caso de Abraham, o de Abraham, llamado así después, Abraham, antes de tener algo en sus manos, le creyó al Señor. Eso es fe. Por eso he leído antes Hebreos capítulo 11, verso 1, donde dice es la certeza de lo que se espera. ¿Qué hizo Abraham antes de que él le entregara algo en sus manos? Creer. Él creyó. Y la fe justificó a un hombre como Abraham. O sea, dice la palabra de Dios que él le creyó al Señor y él lo justificó. La Escritura dice, y le fue contado por justicia. Es sencillamente, al que cree, se le justifica. Pregunto yo a usted en esta hora, ¿tiene usted la virtud de ser justificado por su fe? ¿O es una persona de las que vive en dudas constantes? ¿Usted duda? No, es que mis circunstancias, pastor, mi tristeza, mi esposo, mis hijos, mi esposa, mi mujer, mi trabajo, mi jefe, todo esto, ¿todo eso te hace dudar? Pues son cosas de este mundo. Son cosas de este mundo. Tu rol como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como jefe, es para aquí. Y si esas cosas hacen dudar de tu Dios y de lo que ha de ocurrir allá, estamos poniendo nuestra confianza y hacemos depender nuestra fe de lo que ocurra aquí. Nuestra fe no debe estar fundamentada ni siquiera de lo que nuestros ojos ven. La Escritura lo está diciendo y lo hemos leído.
es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Abraham, dice la Escritura, que le creyó al Señor. Le creyó, pero pregunto, ¿él sabía lo que iba a esperar? La respuesta es sí, porque él se lo dijo. ¿Lo tenía en sus manos? No, no lo había recibido. Pero regularmente es como cuando nosotros nos hacen una propuesta de trabajo y nos dicen, mira, tienes que renunciar a tu trabajo y luego vienes y te contrato. ¿Qué le diría usted a ese jefe? Pues primero yo firmo mi contrato contigo y después que ya estemos en acuerdo, yo voy y renuncio allá, porque no sea que yo renuncie allá y cuando venga aquí, ¿qué va a ocurrir? No me des nada y me quede sin el pan y sin el queso. Así funcionamos nosotros. Pero con el Señor no es así. Tomás quiso hacerlo de una manera diferente. ¿Y a quién le gustaría parecerse entre los apóstoles a Tomás? ¿A quién le gustaría parecerse a Tomás, al que algunos, como algunas personas como yo y quizás como usted lo hemos considerado el incrédulo de los apóstoles? Hermanos, pero así vivimos. Cuando el Señor ha prometido algo, nosotros caminamos y vivimos de acuerdo a lo que Él ha prometido. ¿Dónde están sus promesas consignadas o las promesas que usted puede creer de Dios? ¿Las que yo le digo? ¿Las que vienen a mis emociones? ¿Las que yo les predico? Pues definitivamente no. Las promesas que Dios le ha hecho a sus hijos están escritas en su palabra. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. No es lo que dice el profeta recién llegado, el apóstol recién nombrado, el pastor que les habla o cualquiera que se aparece en el camino. Si alguien le promete a usted algo que no está en la Escritura, empiece a dudar de ese que habla. Si usted quiere saber dónde están las promesas del Señor y qué es lo que Dios tiene para usted, ahí está en la Escritura, ahí está en la Biblia. Alguien dijo una vez, si quieres oír la voz de Dios o conocer la voz de Dios, ve a la Biblia. Y si quieres oír la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Sencillamente. Entonces nosotros tenemos que estar seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. Por eso Abraham fue justificado, porque él estaba convencido de que iba a recibir la promesa que Dios le había prometido. Que le iba a dar una generación, que le iba a dar un hijo y que a través de ese hijo iba a haber multitudes, generaciones enteras. Pero generaciones enteras, ¿para qué? ¿Para que alimentaran el ego de Abraham? La respuesta es no. Eran para que glorificaran el nombre de Dios a través de esa familia de Abraham que había sido llamada y constituida por Dios. O sea, Abraham recibió un llamado ¿a qué? A la fe. ¿Y sabe qué pasó con Abraham? Acudió a ese llamado que Dios le estaba haciendo. Y quizás tú digas, pastor, a mí yo no he recibido un llamado por parte de Dios. Ocurren básicamente dos cosas. Número uno, has venido muy distraído o muy distraída a este lugar y se te han perdido en medio de las predicaciones y la exposición del Evangelio. Se te han perdido las promesas que Dios tiene para ti o el llamado que Dios ha hecho para ti, o sencillamente tu pereza no te deja verlo, porque en la Escritura está que tú y yo tenemos un llamado hacia la fe. ¿Quiere que le recuerde uno? Un llamado a la fe. Marcos capítulo 1, 14 y 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si esto no es un llamado para ti, entonces ¿qué tipo de llamado es el que tú estás esperando? ¿Vas a ser presidente de Colombia? Hoy se ve mucho eso. Serás el próximo alcalde. Y cuando el alcalde no queda, ¿dónde quedan esos, entre comillas, profetas que profetizaron? Vas a ser el alcalde, vas a ser el gobernador, vas a ser el presidente. No hay duda
Y algunos hasta sacan sus carteras y colocan las credenciales. Que Dios me quite del ministerio y pongo mi credencial aquí delante de ustedes si no se cumple lo que digo hoy. ¡Wow! Impresionante. Pues a muchos debieron haberle ya quitado eso, pero yo los veo igual. Ahora prometiendo otras cosas. Y siguen, otra vez cogieron, guardaron sus cositas, su tarjetica y se la volvieron a guardar a la cartera. No se trata de eso, se trata de creer lo que Dios ha dicho. Mira, Dios no te llevará para que tú tengas más esperanza en esta tierra que en lo que viene. La Escritura dice claramente que no nos preocupemos por el día de mañana, que no nos preocupemos por qué comer. La Escritura dice que no nos preocupemos qué debemos vestir. La Escritura dice que no deberíamos preocuparnos qué vamos a comer más tarde. Él proveerá. Él proveerá. Y la Escritura le demostró, a través de la Escritura podemos ver que Dios le demostró a Abraham que Él suplió incluso para el sacrificio lo que se necesitaba. Él cuando sube al monte para sacrificar a su hijo, él sabía lo que iba a pasar, lo que Dios le había pedido. Y cuando su hijo le pregunta, bueno, aquí está la leña, está el cuchillo, está el fuego, ¿y dónde está el sacrificio, la oveja del sacrificio? ¿Dónde está el cordero? La respuesta de Abraham fue, el Señor proveerá. Y Dios proveyó. Dios proveyó. Dice la Escritura también, y quiero que recordemos esto, que la Biblia nos lleva a nosotros, dice lo que primero deberíamos nosotros buscar y lo otro, cómo deberíamos actuar en cuanto a lo otro. Lo primero que dice la Biblia que tú y yo debemos buscar es buscar primeramente el reino de Dios, ese mismo reino de Dios que se acercó, que estoy hablando de Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, donde dice, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, de ese mismo reino está hablando el Señor cuando dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero nos inculcaron el llevar nuestra fe a esperar al marido, a esperar a la esposa, a esperar a los nietos, a esperar a los hijos, el ventilador que se nos dañó, la nevera que no está funcionando, el carro que queremos cambiar, los zapatos que queremos tener, el trabajo que estamos esperando. Ten fe, porque la Biblia dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Tratando unos a otros de enfocar la fe a las cosas de este mundo y no a las promesas de Dios. Ahora, ¿estoy diciendo que Dios no va a suplir nuestras necesidades? Pues ya lo he repetido muchas veces. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás lo va a añadir. Buscad primeramente a Dios. Buscad a Dios, dice la palabra. Y lo demás, pastor, lo va a añadir. Está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás no se lo voy a dar. ¿Dice así la Escritura? No dice así la Escritura. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás lo voy a traer después. Añadido. O sea, primero ¿qué? Cree. Y luego ¿qué? Se te añade. Ahora, voy a creer para que me añadan porque lo que realmente me interesa es la añadidura. Dios sabe que tu fe es indigna, que no es una fe genuina. Porque estás utilizando el medio de la fe para alcanzar tu verdadero propósito. Por eso dice, no hagan tesoros aquí en la tierra donde la polilla corroe, con el óxido, todas estas cuestiones se lo come. Hagan tesoros en el cielo. Ah, pero entonces están hablando es para pedir dinero. No. El reino de Dios no se compra con dinero. No es con dinero que vas al cielo. No es con dinero que tú compras un lugar, un cupo en el salón VIP del Señor. No. No compras boletas, no. Te vas a juntar con el pobre y con el rico que tenga fe y que haya vivido y creído en el Hijo de Dios. Y allá estarás y tú ni serás rico ni serás pobre. No habrá esa diferencia, rico, pobre, estrato 1, 2, 3, 4, no, ciudadanos de primera y de segunda categoría. No, todos los que allí estemos vamos a estar bajo una misma condición, llenos
de la gracia, la gloria, la misericordia, la bondad, la infinita sutileza, sabiduría de Dios enfrente de nuestros propios ojos, viendo al Señor, disfrutando en gozo de su presencia. No hay estratos sociales en el cielo. Obvio, si dice la Escritura que habrá como unos galardones, unas recompensas, dejémosle eso al Señor para cuando ese día llega. Entonces, entender, hermanos, que nuestra fe no puede estar direccionada a las cosas de este mundo primero y después del Señor. Pero entonces yo voy a decir que busco a Dios primero para poder obtener las segundas cosas. Estás descubierta, estás descubierto por el Señor, porque Él es el Dios infinitamente omnisciente. ¿Quiere decir eso? Que todo lo sabe, todo lo conoce, lo más recóndito de nuestro corazón, Él sabe de qué se trata. Entonces, el llamado a creer juntamente con el del arrepentimiento es esencial para la vida del creyente. Tú te arrepientes y luego vienes a tener la fe, a conocer al Señor y a fundamentar tu fe. ¿Con qué se fundamenta la fe del creyente? Con la palabra de Dios. Amén. Entonces encontramos también, si leemos nuevamente Génesis capítulo 15, verso 6, esta cita que tenemos allí, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, dice la palabra. Abraham se mantuvo firme y confió en lo que Dios le había prometido. Yo le pregunto, ¿alguno de ustedes tiene alguna promesa de Dios que usted diga, esto a mí me lo prometió el Señor? ¿Alguien podría decirme, yo tengo promesas de Dios, pastor? ¿O ninguno tiene? ¿Alguien tiene por aquí alguna promesa de Dios? ¿No las tienes? Búscalas. Ahí está en la Escritura, todas para nosotros. Entonces, está la Biblia de promesa, no sé si alguno la conoce, ¿no? Venden una Biblia donde todas las promesas de Dios están resaltadas. Te haré multiplicar tu ganado, tendrás fortuna, nadie te podrá hacer frente. Entonces están todas esas. Esa es la Biblia de promesa, la Biblia que muchos quisieran solamente leer, solamente deme las promesas, pero los compromisos y deberes que tenemos no me interesan. Yo quiero son las promesas solamente. Las promesas del Señor como promesas para bienestar del hombre y como malestar del hombre están ahí en su Escritura. Porque Él no deja el mensaje corto. Él no solamente muestra una parte, Él muestra todo lo que el hombre puede obtener cuando confía en el Señor. Hay gente que está interesada en qué es lo que Dios me va a dar aquí. ¿Qué me va a dar Dios aquí para yo poder, si no me da nada aquí y si no te da nada aquí? ¿Creerías en Él? Tu fe entonces depende de lo que tengas y no de quién es Dios. Muchos no tienen nada, y dice la Escritura, porque no saben cómo pedir, porque piden mal. ¿Y piden cómo? Pero antes dice, dudando. O sea, que lo que es contrario a la fe. Entonces, cuando se pide sin la fe, ¿qué se obtiene? Nada. ¿O quién obtiene dudando? Nada. Y yo me doy cuenta cómo trabajamos nosotros entre los hombres. Cuando alguien, vamos a poner un ejemplo, Lulú me dice, te voy a regalar, ¿cómo qué será? Dígame qué me va a regalar. Una camisa. Lourdes me va a regalar a mí una camisa. Y Lourdes me dice, te voy a regalar una camisa. Y yo me la acerco a Lourdes y le digo, ¿en serio? Y ya te dije que te voy a dar una camisa. Y en la tardecita, oye, ¿sí me vas a dar la camisa? Yo te dije que te la voy a dar. Y tenemos la tendencia de presionar para que lo que se nos ha sido prometido se nos dé utilizando una herramienta que es diabólica. Y es la duda. Y te acercas muchas veces a Dios y le dices, tú dijiste que ibas a darme, vamos a poner un empleo.
¿De verdad me lo vas a dar? Mira que ya van, estamos a 14 del primer mes del año 2024. Tú dijiste que era para este año. Primero quisiera preguntarle, evidéncieme que Dios le prometió eso. Que Dios le iba a dar para el año 2024 un empleo donde se ganaba tanto. Dios me lo dijo. Explícame cómo te lo dijo. No, Él me lo dijo. ¿Cómo podemos confiar en una promesa que está sujeta a la libre imaginación de cada uno? Es difícil poder creer en que las promesas de Dios se pueden fundamentar en la imaginación, en la ilusión o en el buen deseo de nosotros los hombres. Nosotros podemos querer muchas cosas, incluso buenas, que no hacen daño. Pero tu fe no se puede basar en vanas ilusiones en medio de los hombres. Dios no promete de esa forma. Mire, si la Escritura lo que dice es que Él sabe de qué tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos al Padre, esa promesa debería ser suficiente para empleo, marido, hijo, dinero, cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Con esa promesa tú podrías vivir el resto de tu vida, solamente con esa. Pero ¿qué queremos? Los beneficios que Dios ofrece sin rendir a Él nuestra fe y nuestra confianza. Llegó el 31 de enero. Lourdes, no me ha dado la camisa que me dijiste. Y si llega febrero, ella me dijo cuándo, no me dijo cuándo, me dijo te voy a dar una camisa. Ahora, si me la da el 31 de diciembre, ¿cumplió o no cumplió? Cumplió. Pero como yo la quería ya, entonces yo hice uso del artilugio demoníaco de la duda, porque todo el tiempo pensé que ella me estaba engañando. El día de mi grado, que voy a ponerme mi camisa vieja, me llama por teléfono y me dice, la camisa que te prometí debe estar llegando a la puerta de tu casa, que la envié con un domicilio. Y me pongo mi camisa. Entre nosotros manejamos unos tiempos completamente distintos a los tiempos de Dios. Y de hecho, si tú quieres oír promesas de Dios, también hay algunas que dicen, en este mundo vas a tener aflicciones. Él lo anunció. O sea, eso no va a fallar. Pregunto, ¿quién de los que están aquí en este auditorio, de todos estos que estamos acá, cuántos no han vivido aflicciones en este mundo? Levanta la mano y diga, Dios, aflicciones, pastor. Yo de eso no sé nada. A mí nada me aflige. Todos hemos vivido aflicciones. Ahora, hay unas en las que tú mismo te has metido, o tú misma. Otras por las que Dios permite que tú pases. Cuando Dios te procesa en aflicción, es para tu bien, para un bien mayor, haciéndote un bien mayor del que tú creías que te estaban. Dice la palabra, ninguna disciplina en el momento parece ser causa de gozo, pero luego te ofrece un fruto apacible. Vas a vivir en agradecimiento, y es cuando tú dices, si yo no hubiera pasado por esa dificultad tan grande, yo no habría obtenido esto que hoy tengo. Pero nosotros queremos todo ya. Ahora, el querer todo ya puede que no se convierta en un pecado. Porque Abraham, él quería a su hijo ya. Una promesa que Dios le hizo. Pero dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El querer las cosas ya puede que no sea pecado. Porque tú quieres la prontitud. Hoy predican y que estamos en unos tiempos de aceleramiento. ¿Cuál aceleramiento?
¿Qué vas a acelerar tú o yo en el reino de Dios? Todo se cumplirá en el tiempo que Él ha dicho y dispuesto que se va a cumplir. Tú no necesitas aceleramiento de nada. Porque el que anda acelerado se estrella, hermano. Entonces, él le creyó al Señor, le fue contado por justicia y en el tiempo de Dios le fueron dadas las cosas que él necesitaba. Abraham vivió aflicciones en el camino de su vida hasta obtener a los 100 años el refrendamiento de la promesa cuando recibe a su hijo Isaac. 99 años tenía la viejita. Y tuvieron allí una matriz muerta, una matriz estéril, una matriz no solamente muerta por la edad, sino porque antes había sido estéril, ni cuando joven. Una matriz que no parió cuando joven, mucho menos cuando vieja, son las lógicas humanas que nosotros sacamos, ¿verdad? Pero Dios lo prometió. Y Dios lo cumplió. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. ¿Sí o no? Él fue creyente de lo que Dios dijo y fue justificado. Por eso dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Vamos a Habacuc capítulo 2, verso 4. Y vamos a verlo, dice la palabra del Señor. Habacuc 2, 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Estábamos hablando de qué ahorita, del ego, ¿verdad? Egoísmo, el culto al yo, a nosotros mismos, al orgullo, a la vanagloria. Pero ¿qué dice la palabra? He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. O sea, cuando tú recibes una promesa por parte de Dios que encuentras en la palabra del Señor, es la fuente más fidedigna para encontrar promesa. Y quiero que entienda que algunas fueron para algunos hombres. Por ejemplo, cuando el Señor mandó a través del siervo a buscarle una esposa para Isaac, tú no tienes que mandar a alguien. ¿Dónde está mi mejor amigo? Allá está Richie. Richie, hazme un favor, necesito una esposa para Santiago, mi hijo menor. Anda, ve a buscármelo, así como hizo Abraham. Yo no tengo que vivir de esas cosas. Tendré que enseñar los principios de la palabra de Dios a mi hijo para que por misericordia de Dios haya gracia ante sus ojos y la esposa que él busca o que quiere o que anhela sea conforme a la voluntad de Dios y puedan hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. No, pero es que a Abraham el Señor le dijo que mandara al amigo ahí a buscarle a una esposa para entonces yo voy a venir. Esa fue una promesa para Abraham. ¿En qué caso? En el caso de su hijo Isaac. Entonces tú no puedes agarrar todas las instrucciones y todas las promesas como si fueran para ti. Hay unas que son exclusivas para el pueblo de Israel. Hay unas que son para su iglesia, en la que entra el pueblo de Israel muchos gentiles. Hermanos, y hay muchas promesas para los hijos del diablo, los que no son hijos de Dios. Entonces, ¿te gustaría agarrar las promesas que son para los hijos del diablo? Pastor, ¿pero usted por qué dice eso? El Señor en una discusión con los fariseos le dijo, ¿cuál Abraham ni cuál nada? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿No dijo? Yo no estoy utilizando términos que no aparezcan en la Escritura. Y él le dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Mentirosos. Padre de mentira. Él es padre de mentira y ustedes son sus hijos. No son mis hijos. Son hijos del diablo. Entonces, para ellos estará preparado ¿qué? El lago de... Eso es una promesa. Ahora, pregunto, ¿quieres la promesa para los hijos del diablo? No. Entonces, siéntete orgulloso, contento y complacido porque unas promesas son para unos, para otros y otras para ti. Entonces, no te sientas mal cuando te digo que todas las promesas que están en la Escritura no son todas tuyas.
No te sientas mal, gracias al Señor. No todas son para mí, porque la paga del pecado es muerte. ¿Promesa o no promesa? Él promete que el que pecare, el alma que pecare, esta también morirá. Pero si nosotros leemos el resto de lo que dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, ¿qué dice lo demás? Más, o pero, sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la que yo necesito, yo no necesito la otra. Que está diciendo que si yo creo en el Hijo de Dios, tengo la virtud, la posibilidad, la promesa de poder ser salvo del fuego eterno al cual fueron condenados otros porque no quisieron recibir al unigénito de Dios, porque no quisieron creer en su nombre, porque desecharon el evangelio, porque no quisieron arrepentirse. Pero aquel hombre, mujer, joven, niño que acude al llamado de la fe y del arrepentimiento, las puertas del cielo se abren para recibirlo con gozo. En el Antiguo Testamento, creer a Dios era estar seguro de lo que Dios había prometido. Usted y yo la tenemos más fácil, tenemos la historia contada en la Escritura. En el Antiguo Testamento era estar seguro de lo que Él había prometido. Era confiar sin dudar. Era mantenerse firme y dependiente de su palabra. Era levantarse cuando Dios dijera, es momento, ya te toca, vamos, sal de tu tierra, sal de tu parentela, tú sígueme, tú deja esto que está aquí, ven ahora, te haré pescador de hombres. Tú no sabes lo difícil que pudo haber sido para muchos de estos hombres a los que Dios llamó. Tener que dejar el otro que estaba con las dos yuntas de buey, estaba trabajando y el Señor le dice, ven para acá que yo te necesito, y dejar todo eso tirado. Dejar las redes en los barcos. Dejar todo lo que tenían. Hubo casos en los que a algunos no les costó y no pudieron hacerlo. El joven rico se le pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Tienes que cumplir esto. No, eso lo cumplo. Esto también, esto también, esto también. Bueno, ahora deja todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Y dice la Escritura, media vuelta, triste, y se fue. Qué duro hemos tratado nosotros a ese joven. ¿Estás tú dispuesto a dejar todo lo que tienes? Cuando lo que muchas veces tenemos una bicicleta o unos zapatos viejos o una camisa o dos nuevas ahí que son las que tenemos de una u otra forma. No queremos dejar esas pocas cosas que tenemos. Ahora cuando tenemos tanto, el carro que te ha costado tanto tener, la casa que te ha costado tanto tener, el dinero que te ha costado tanto trabajando, conseguirlo. Pero muy fácil criticar al joven rico, ¿verdad? Dice, ¿por qué se fue triste? Dice, porque tenía muchas posesiones. Y a nosotros nos cuesta dejar la bicicleta, los zapatos viejos y las dos camisas. A muchos de nosotros nos cuesta dejar tanto los vicios. A muchos de nosotros nos cuesta tanto dejar las malas palabras, los malos pensamientos, la necedad, la imprudencia, la mentira, el engaño. Pero somos tan fáciles para criticar al joven rico. ¿Sabe por qué creo? Esta es mi opinión personal, que no debería hacerlo, pero quiero decirle cuál es mi opinión acerca del joven. Él sabía que el Señor podía darle todo, pero él quería tener todo aquí. Porque la promesa del Señor no era para que disfrutaran lo que Él estaba dando solamente aquí. La salvación no comienza cuando morimos. La salvación es hoy que creo en Cristo Jesús. Estoy disfrutando mi salvación. Pero aquel necesitaba poder tener la capacidad adquisitiva de poder controlar con su dinero y comprar todo lo que pudiera, porque no quería padecer necesidad. ¿Sabe una cosa? Yo creo que él sí le creyó al Señor. Y por eso fue que no lo siguió. Porque él supo, creyó, escuchó de boca del Señor tantos sermones, por eso se ofreció a él y por eso trataba de vivir una vida piadosa y se acerca al Señor y seguramente
Estoy aquí, no lo dice la Escritura así, pero seguramente si había escuchado otros mensajes de Cristo Jesús, quizá había escuchado cosas como, en este mundo tendrán aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Pero él no quería tener aflicciones en esta tierra. ¿Como cuáles? No tener para poder comprar sus tenis para correr. No tener para poder comprar la carnita del asadero que me gusta. No poder comprarme la túnica que quiero andar. No poder usar las joyas que yo suelo tener porque tengo muchas posesiones. ¿Pero qué hizo? Se dio media vuelta y se fue. Creo que él se fue porque le creyó al Señor. Pero lo que no quiso fue dar lo que tenía porque sufría de egoísmo. Este joven era importante en este territorio. ¿Por qué era importante? Porque tenía poder adquisitivo. Porque lo que quería lo podía comprar. Porque sus negocios prosperaban. Pero él le creyó al Señor y tuvo que haberse aterrado cuando este chico tenía donde morar, tenía muchas posesiones. Asumo que tenía al menos más de una casa en la que pudiera acostarse en una cama cómoda, pero las palabras del Señor eran algunas como esta, cuando le decía, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No le sonaba. Este sencillamente podía decir, tú no tienes donde recostar la cabeza, yo tengo 16 casas donde me puedo acostar plácidamente en cualquier cama de ellas. Él le creyó al Señor, pero no cedió. Él no se fue por incrédulo. ¿Usted se había dado cuenta de eso? No dice que no le creyó y se fue, no dice la Escritura. De hecho, él era un practicante aparente de la fe, pero cuando el Señor lo llama le cuesta. ¿Por qué? Porque tenía que depender absolutamente y plenamente de Dios. ¿Tú crees que tu trabajo, tu empleo es el que te sostiene? Pues que tienes que trabajar. ¿Tu empleo, Sara? ¿Ganas lo suficiente para vivir como vives? Usted, hermana Diana, esposa mía, ¿gana lo suficiente para tener todo lo que Dios te da? ¿Podemos comprar lo que Dios ofrece? No podemos. Así que entiende que tu fe no se puede fundamentar en lo que tengas en tus manos. No es que mira cómo Dios prospera al hermano ese y a mí no me da ni un empleito de un salario mínimo. No te pongas en eso. Tú no dependes, ni tu hermano ni tu hermana depende de Dios. Depende de Dios. Entonces nosotros necesitamos ver esto. En el Antiguo Testamento era creer lo que Dios había dicho a través de los profetas. O cuando se apareció manifiesto ante algunos hombres de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra creer se traduce de lo que es percibir algo como verdad. Es una palabra griega de creer, el creer. Ser persuadido al punto de colocar nuestra confianza en eso. Eso es. Entonces, esta palabra, creer, se usa como la más apropiada para comunicar la plenitud de la idea como confianza en el carácter y las promesas de Dios. O sea, que la fe de la que Dios habla principalmente, no digo que en otros casos no, es tu fe en lo que Dios promete. Es lo que Dios promete, no es lo que tú quieres sencillamente. Ahora, tú y yo tenemos anhelo. Pregunto, ¿a alguien Dios le ha complacido en algo? Bendito sea mi Dios. Bendito es el Dios que me acompaña en mis noches cuando no son muy plácidas. Bendito sea el Dios que está conmigo aun cuando mi cuerpo duele y enferma. Bendito sea mi Dios que está conmigo y me da fortaleza
para cuando aún queriendo abandonar el barco de su iglesia, con su mano me sostiene y me devuelve al camino. Bendito es el Dios omnipotente, que me recibe una y otra vez, a pesar de que le fallo. Bendito sea el Dios que me sostiene y me da un empleo, que me da unos hijos, que me dio una esposa, que me dio un nieto, que me dio un vehículo para transportarme y que me ha vestido. Bendito sea mi Dios, al que le pido un día algo y Él considera que lo que le pido no es el momento para tenerlo. Pero bendito también sea mi Dios, para que cuando le pido algo, Él considere que no lo necesito y no me lo da. Creo en sus palabras. Creo en sus palabras. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que cada promesa de Dios, está condicionada por su soberana voluntad. Y deberías alegrarte cuando Él la ha prometido y tú haces parte de ese listado donde esas promesas te incluyen a ti, me incluyen a mí, incluyen a tu hermano, a tu hermana, a tus padres. Pregunto, ¿crees en lo que Dios dice? Voy a preguntarlo de esta manera. ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Lo que dice la palabra de Dios. Alce su mano, por favor, quiero hacer un ejercicio. Amén. Pero ¿cómo vas a creer en lo que dice la palabra de Dios si tú no la lees siquiera? ¿Cómo tú vas a creer en algo que tú no puedes, a lo que no puedes acudir? ¿Cómo tú vas a creer en algo cuando muchas veces te rehusas a escuchar a Dios sencillamente por lo que Él quiere para ti no se ajusta a lo que tú anhelas y deseas? Quiero terminar diciéndote algo de mi corazón, lo más profundo, y le pido al Señor que me haga prudente al pedirte esto, porque es una petición. Si anhelas conocer a Dios, esta no es la única fuente que tú puedes tener. El congregarnos como hermanos es un apoyo al creyente, es un mandato de Dios. Congregarnos es una ordenanza, es una manifestación de su voluntad que nos congreguemos. Y podemos congregarnos, pero conocerlo a Él no solamente interviene su voluntad, sino de tu disposición. Yo te pido, te lo suplico, si quieres conocer a Dios, tienes que estudiar las Escrituras. Tienes que buscar la fuente que nos guía a nosotros a toda verdad, su palabra, de principio a fin. Que nosotros podamos entender que si vamos a estar seguros de lo que esperamos es porque conocemos lo que estamos esperando. Si yo le pido a usted el favor, espéreme aquí hasta que se dé lo que yo tengo pendiente por hacer ahora. ¿Cuándo me voy de acá, pastor? Yo le aviso. ¿Cómo queda usted? Usted no sabe cuándo es el momento. Pero si usted acude a la Escritura, sabrá no solo lo que espera, sino cuándo. ¿Cuándo es el tiempo? O sea, no te estoy hablando de que vamos a determinar cuándo es la venida del Señor. Eso no lo saben ni los ángeles del cielo. Pero sabrás tú cuándo es suficiente, cuánto más. Te dejarás de desesperar si sabes qué es lo que tú esperas. ¿Usted no le ha preguntado a alguno
que a veces has tenido la situación, yo he tenido la situación muchas veces, y con mis hijos pasa, a veces con mi esposa y con algún tipo de personas. No, yo no quiero de esto, ¿te parece esto? No, eso no. Y esto, no, tampoco. Y esto, no, tampoco. Y viene el momento en que uno dice, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y seguramente habrá pasado conmigo. Hermanos, a veces ni siquiera sabemos lo que nosotros queremos. Si no sabemos qué queremos para nuestra vida, voy a preguntar, seguramente vas a decirle que sí a todo esto. ¿Quieres un hogar lleno de la gracia y misericordia de Dios? Seguramente que sí. Para que un hogar sea lleno de la gracia y la misericordia de Dios, ese hogar tiene que oírlo a Él y obedecerlo. No, pero yo quiero que eso se pase sin obedecerlo y sin oírlo. Bueno, dale para ver si te da resultado. Yo quiero tener buena salud, que no me enferme para nada y no me duela ni una muela. ¿Qué tienes que hacer para poder tener buena salud? Sigue comiendo como comes, sigue viviendo como vives, sigue estresando como te estresas, sigue sin hacer deporte, sigue sin bañarte, sigue sin asearte, sigue... No, hermano, no es posible. ¿Quieres una mente sana en el Señor? Deja de meter tanta basura en esa cabeza. ¿Quieres tu corazón libre no solo de maldad, sino de culpa? Hay gente que no es mala, pero siempre tiene su corazón lleno de culpa. ¿A cuánto los atormenta el pasado? ¿Qué podemos hacer con el pasado? El pasado es pasado. A mí me atormenta el pasado a veces y tengo que ir al Señor. Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres vivir el presente y quieres vivir el ahora? ¿Qué tienes que hacer? Deja el pasado atrás. ¿Quieres vivir una vida que agrada al Señor? Deja el pecado atrás. ¿Quieres conocer al Señor? Vuélcate a las Escrituras. ¿Quieres servir al Señor? Pregunta al Señor cómo tú puedes servirle y la respuesta la encontrarás en su santa palabra. Servir al Señor no es venir a barrer aquí el templo. De hecho, ya no lo hacen muchos. Lo hacemos nosotros, mi esposa y yo. No nos quita nada. Gloria al Señor porque tenemos un lugar donde congregarnos, que no es templo, es una casa de oración, donde predicamos. Es nuestra casa, de hecho. Pero es la casa que dispusimos para predicar el Evangelio de Jesucristo. Allí vivimos, a la vuelta pagamos arriendo. Si viviéramos aquí no pagáramos arriendo. Pero queremos disponer lo nuestro para Dios. Y Él. Mira, qué bueno que aquel joven rico, no estoy comparándome ni me voy a ufanar, pido al Señor me disculpe, y usted si lo piensa, pero no lo hago con ese objetivo. Qué lindo hubiese sido que aquel joven rico le hubiera dicho al Señor, Señor, ahí está todo, disponlo tú y colócalo al servicio de tu iglesia. ¿Sí o no? Eso hubiese sido maravilloso. ¿Tú crees que el Señor le iba a decir, te vas a dormir al monte? Vas a comer migajas de la calle. ¿Por qué sí le permitió a David y a Salomón que David pusiera todos los recursos y que se edificara y que David y Salomón vivieran en un palacio? Porque ellos entregaron todo en manos del Señor. ¿Y por qué nos congregamos aquí? Porque el Señor ha permitido que podamos tener este lugar para poder compartir con el Señor. Por eso está en manos de Dios. Tú eres loco, ¿qué haces pagando arriendo? Cállese. Mis finanzas las manejo yo. Mis cosas las manejo yo. Y yo veré dónde pongo mi tesoro.
Pero tú quieres que Dios te traiga de todo, pero tú no pones nada. Si pusieras solo tu fe, sería suficiente. Él lo dijo. Si tu fe fuera como un pequeño grano de mostaza, es suficiente. Pon tu vida en manos de Dios. Pon tu fe en nuestro Señor Jesucristo y que tus promesas todas dependan de la palabra de Dios y no de los pensamientos ilusorios de hombres que tratan de engañarte para que a través de sus artimañas puedan incluso abusar de tu finanza, de tu persona, de tus recursos y de todo en tu vida. El Señor no es así. ¿Qué es que yo vi por allá a un pastor que hizo tal cosa? ¿Sabe cuál será mi respuesta de ahora en adelante para ti? Eso lo hace Él, pero el Señor no es así. El Señor no es así. Y a pesar de que vivamos momentos de crisis y de dificultad, Él nos ha pedido que tengamos fe y si tenemos nuestra fe puesta en Él, Él nos va a justificar. Suficiente. Todo lo demás será añadido. Colócate en pie, por favor. Bendito sea el Dios que rige y gobierna el año 2024. No que el año 2024 me va a traer marido, hijo, mujer, trabajo, dinero, casa, carro. El 2024 no te va a traer nada. El 2024 te puede traer aflicciones. Quien bendice es el Señor. Él es el dueño del 2024 como lo fue del 2023 y de toda la eternidad pasada y de toda la eternidad futura. Tu fe y mi fe deben fundamentarse en las promesas que están en la palabra de Dios. Amén. ¿En qué creemos? ¿En quién creemos? En Cristo Señor nuestro. En Dios Todopoderoso. En el Señor omnisciente, omnipresente, omnipotente. El Dios de todos estos atributos. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu palabra expuesta y que podamos vivir, Señor, de acuerdo a tu bondad. Ayúdanos, Cristo, para que nuestra fe y fundamento, nuestra roca fuerte, siempre seas tú, Señor. Que no dependamos, Señor, de hombres, aunque necesitemos los unos de los otros, pero que nuestra dependencia absoluta seas tú, Señor. Ayúdanos, porque en este mundo tú has dicho que tendremos aflicciones, pero no tememos. Tú has vencido al mundo.